¿Tenemos cuenta? No hay cuenta. No hay cuenta. Bien. A ver, saludamos a los diputadas y diputadas presentes y conectados telemáticamente. A la diputada Ana María Bravo. Buenos días, Ana María. Se está conectando. También a don Mauricio Ojeda. Buenos días, diputado. A la diputada Ana María Navellán y a la diputada Clara Zagardía. Oiga, presidente, yo me llamo María Gloria, no me llamo Ana María. No, María Gloria, ya. Bueno, María Gloria Navellán, ya. Y por cierto, como siempre, el representante de la Araucanía, lo vamos a decir, don Jorge Rackbet, ¿ya? Varios, ¿se ofrece la palabra respecto de varios? No hay. No hay varios. Bien. Bueno, de acuerdo a nuestra convocatoria para el día de hoy, tenemos a la empresa Frontel y sus representantes, a la señora Loreto Vergara, a don Fernando Caire y don Patricio Sáez. Telemáticamente. Sí, ella está. ¿Dónde está Patricio? Está con la cámara. No ha vendido su casa. Y Francisco Allende. Y don Francisco Allende. Vemos que la empresa ha dado respuesta contundente, ¿ya? Tenemos 4 representantes de la empresa a quienes agradecemos su disposición para colaborar en este mandato que nos ha dado la Sala de la Cámara de Diputados que dice relación con los incendios forestales. Algunos de ustedes ya son testigos de nuestra dinámica en las comisiones porque nos acompañaron en terreno. Quiero destacar esto: sin ser invitados, estuvieron con nosotros en Santa Juana, Nacimiento y Lumaco, y eso da cuenta del real interés que la empresa tiene respecto de este tema, y les reitero nuestros sinceros agradecimientos. Vamos a ofrecerles la palabra para que podamos dar inicio a esta sesión. Dejamos con don Francisco Allende. Francisco Allende, ¿ya? Francisco, por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Por su intermedio, presidente, me gustaría hacer una presentación de Frontel y de alguna manera de nuestra visión de... Déjame ver si se ve bien esto. Ahí está. Si la pone en modo presentación se ve mejor. ¿Está en modo ahí estamos, ya, perfecto. Entonces, comenzamos. Entendiendo que tenemos un poquitito más de 20 minutos, nos gustaría hacer un repaso de varios conceptos de quiénes somos, pero hablar de la calidad de servicio, nuestro mandato que tenemos en el fondo por ley, de lo que hacemos nosotros en las labores de mantenimiento y en general dificultades y temas importantes para esta comisión durante el día de hoy, y ponemos este índice básicamente para poder también dejarle esta presentación y puedan de manera posterior revisar cualquier concepto en más detalle si así lo requieren. Para nosotros es importante, de manera muy rápida, comentar que Frontel es parte de lo que llamamos Grupo Saesa. Grupo Saesa es una compañía que está en generación, transmisión y distribución de electricidad, propiedad de 2 fondos canadienses, que distribuye energía a más de 1 millón de clientes, desde las regiones de Ñuble a Aysén, y a casi 4 millones de clientes a través de las líneas de transmisión que operamos en prácticamente todo Chile. Importante destacar que el sector eléctrico es un sector eléctrico que está regulado por el Ministerio de Energía, que define las normas, las tarifas, los estándares de operación que se nos exige, calidad de servicio, y somos fiscalizados
por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. La mano izquierda solo va a tener una magnitud de donde opera este grupo de empresas, donde lo que nos reúne hoy día tiene que ver con la operación de Frontel, que es la distribuidora de gran parte del Biobío y la Araucanía y de una parte un poco menor de la región de Ñuble. Sin perjuicio que no es el foco de la reunión de hoy día, pero nosotros entendemos que tenemos un rol importante en las regiones, un rol social importante, y somos una compañía cercana, que quiere hacer bien las cosas y que sentimos que trabajamos de verdad con una pasión por nuestra comunidad. Y lo vamos a ver en más detalle en lo que son temas tan concretos como lo que es la calidad de servicio, en lo que internamente llamamos en el mundo de energía, lo que es la norma técnica, que es lo que nos exige, y que básicamente se tradujo en inversiones de prácticamente, o sea, de más de 200.000 millones de pesos en los últimos años. Vamos a ver el impacto que esto tuvo en los planes de mantenimiento también, en cómo operamos las emergencias, que es un tema crítico hoy día, y vamos a detenernos un poco más allá de eso, en cómo trabajamos vinculados con las comunidades y una serie de otros conceptos que demuestra una compañía que es cercana, que es responsable y que hace bien el trabajo con la comunidad, o que lo quiere hacer bien, sin perjuicio. Sabemos que de repente uno puede equivocarse, pero hoy día hay una compañía que está comprometida de verdad. Y por entrar en contexto de esta compañía que opera precisamente en el Biobío de la Araucanía, como lo decíamos, es una empresa que está regulada por el Estado, que presta un servicio de utilidad pública, pero en una zona que es especial. Una distribuidora de electricidad que opere en Santiago, en el norte, es muy distinto a una distribuidora de energía que opera en estas regiones, que son eminentemente arbóreas, con una dificultad operacional no menor. Y solo un dato que a muchos les sorprende porque no se ve la magnitud. Solamente en Frontel, en estas regiones, operamos 34.000 kilómetros de línea. Eso significa recorrer Chile más de 8 veces, solamente en esas dos regiones. Y en una región, como decíamos, eminentemente forestal o con especies arbóreas, que hace que tenga una dificultad especial. Y es la razón por la cual estamos hoy día, pero también entendemos que tenemos una necesidad de cohabitar. Entendemos que ambas industrias, ambos somos necesarios. Aquí se ha dicho claramente en esta comisión, en el pasado por varias personas, la labor forestal es crítica en esta región y por lo tanto entendemos que el cohabitar es un tema fundamental. Ahora, el regulador nos exige a nosotros planes anuales de mantenimiento, eso está en el artículo 118 del reglamento, muchas gracias, donde nosotros presentamos un plan, se ejecuta, se informa a la SEC de alguna manera lo audita y pronto estamos tremendamente regulados en lo que es nuestro mandato legal respecto a, en el fondo, nuestras obligaciones. Tanto los particulares y también organismos del Estado, cuando hablo de organismos del Estado pongo, por ejemplo, las municipalidades, tienen una obligación acá, que es tremendamente importante, y también nos vamos a tener con más calma en las próximas páginas, que tiene que ver con la obligación de no plantar ese ingenierías de la red eléctrica. Hoy día hay una ley tremendamente clara y directa y que por distintas razones que podremos conversar, no necesariamente se cumple como corresponde. Y al final nosotros, como empresa regulada, en el fondo tenemos un foco y preocupación en mantener la calidad de servicio, en la continuidad del suministro eléctrico, que es nuestro mandato. Ahora, la verdad, vuelvo a la razón de esta comisión. Frontel también ha sido afectada por estos incendios. Hoy día se ha hablado de la situación y todo lo que sucedió, que ha sido, yo creo que las palabras sobran en el fondo de la situación que todos vivimos en el verano. Y en el caso específico, ahora yéndonos al mundo de la distribuidora, claro, nosotros tuvimos que reponer más de 90 kilómetros de líneas que se vieron afectadas por los incendios y vamos a ver que tenemos prácticamente 2.300 kilómetros de líneas que vamos a tener que revisar y generar unas labores adicionales producto de los impactos de los incendios. También nos vamos a tener un poquito más adelante para explicar específicamente a qué me refiero con eso. Ahora, yo decía que Frontel es una compañía que está haciendo el trabajo de manera correcta y con un compromiso total con la comunidad, y vuelvo a decir nuestro mandato, no es nuestra obligación, y así lo entendemos. Pero quiero por favor aquí que presten atención, porque probablemente es algo que ustedes no necesariamente lo conocen. Cuando cambió la norma técnica en Chile, se definió un estándar que tiene que ver con la duración de las interrupciones. Eso que sale arriba, que sale evolución SAIDI, es la nomenclatura que se
que es el índice de duración de interrupciones, el primero de todo, esa I al final, esto es nomenclatura estándar internacional, por eso mantenemos el nombre, pero el concepto es un índice de duración de interrupciones que se mide en horas. Con la nueva norma se bajó la cantidad de horas, que es como se mide esto, de interrupción que podían tener estas empresas que son principalmente rurales, de 42 horas a 14. Y en ese minuto, con esa norma, el 2017, solo 6 comunas de la región del Biobío cumplían con la norma. Bueno, yo les comento que producto de este plan de inversiones y del plan de mantenimiento, que muchas veces dicen, no, es que las empresas eléctricas no tienen plan de mantenimiento. Nosotros tenemos un plan de mantenimiento tremendamente robusto, comprometido, que se traduce en que el 2022, en esta región, las 27 comunas cumplían con el estándar que nos exige la normativa. O sea, este mandato de calidad de servicio se cumplió en todas y cada una de las comunas de la región de Biobío. Y si nos vamos a la región de la Araucanía, pasa lo mismo. Si ustedes miran ahí, en el año 2017, era peor la situación. Solo 2 comunas cumplían con el estándar que nos exigía esta nueva norma. Producto de todo el trabajo que se ha realizado en los últimos años. El 2022, las 29 comunas, todas y cada una, cumplían con los estándares que nos exigen. Yo aquí tengo una opinión personal y es casi como un paréntesis, no quiero faltarle, no quiero desviar, perdón, la atención. Pero uno también podría decir, cumplen con el estándar, pero ahí tenemos una labor pendiente. Y yo creo que tenemos un desafío que, insisto, va más allá de la razón de esta comisión, pero les pido por favor 30 segundos para explicarme. Si ustedes miran esta duración de interrupciones en el Biobío, bajamos de 31 a 17 horas. De esas 17 horas, solo 6 corresponden a la responsabilidad nuestra, que es lo que realmente mide la autoridad, lo que se llaman las interrupciones de carácter interno, las que son de responsabilidad de la compañía. Hay otras 10 horas, 10,5 horas, que tienen que ver con lo que uno llama como concepto de fuerza mayor. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Por ejemplo, robo de conductores, que es una cosa que nos afecta y tenemos historia, estamos hablando nosotros de decenas de kilómetros de robo de conductor en cada año, que implica, más allá de los costos económicos, implica rehacer redes, 3, 4, 5 kilómetros, y esto significa clientes 8, 12 o más horas sin energía. Eso es lo que uno llama fuerza mayor, que no está de alguna manera en la capacidad de gestión nuestra y por lo tanto no se mide en este índice que mide la autoridad, pero el cliente lo ve. Y nosotros tenemos una preocupación y hay un par de cosas que queremos trabajar, de hecho, con el Ministerio de Energía para poder dar una solución real en eso. ¿Qué otra cosa hay? Los choques de poste. Que yo diría, nosotros tenemos más de 250 choques de postes en cada una de las regiones que operamos. Eso significa casi una interrupción diaria producto de eso y de nuevo, significan 4 o 6 horas de interrupción hasta que uno pueda sacar y reparar el poste y poder volver a dar el servicio. Algo que en esta región nos pasa muchísimo. Cuando se producen las faenas forestales, árboles que caen contra la línea y cortan la línea. También, entre llegar y reparar, también significan horas de corte de suministro que el cliente ve y que es ajena a la responsabilidad de la compañía y, por lo tanto, ¿a dónde quería llegar con este punto? Uno, como compañía, de lo que es el alcance nuestro, cumplimos en todo lo que nos exige la norma, sin perjuicio que el cliente ve más fallas. Y ahí tenemos un tema país que dice cómo lo resolvemos. Y nosotros sí, nos gustaría, y de hecho tengo una reunión con la Comisión Nacional de Energía para empezar a pensar en, por ejemplo, decir, ¿qué vamos a hacer para poder soterrar el 100% de las líneas de distribución en los sectores rurales de aquí a un periodo de tiempo razonable? Eso es factible, nosotros queremos, y es un tema que yo ya he comentado más de alguna vez, hay un impacto no menor, pero nos permitiría poder de verdad entregarle a la comunidad un estándar que se mida en minutos, como en otros países, y no en horas. Pero vuelvo a decir, hoy día es una empresa regulada que tiene un mandato que mide la cantidad de interrupciones que yo puedo tener de servicio en horas al año y lo cumplimos al 100% en la empresa de Frontel, tanto en el Biobío como en la Araucanía. Y esto demuestra que cuando dicen no es que la compañía no invierte, que las compañías a veces se generaliza, que las compañías no invierten o no hacen un correcto mantenimiento, siento que en el caso nuestro hay un poco de desinformación porque esta es una compañía que está haciendo el trabajo de manera correcta. Ahora, solo un dato para que vean en el fondo que esto no es casualidad. Uno dice, ¿cómo puede cambiar una compañía? Lo decía recién en el caso de la Araucanía, que es mucho más nítido tal vez pasar de 12 a 29 comunas, que se mejore el estándar, tiene que ver con aplicar mucha tecnología, mucha innovación y hablar de estándares que de verdad son de lo que uno llama de clase mundial. Nosotros hemos ido a mirar la experiencia en otros países, en Finlandia, en Estados Unidos, en Canadá, donde hay mucha complejidad también de convivir en zonas de árboles con
con una realidad, vuelvo a decir, parecida a la nuestra, a ver cómo lo hacían. Y básicamente ahí tenemos un ejemplo que partimos con capturas de imágenes con drones de última tecnología, de última generación, que básicamente lo que hacen es revisar cada uno de los postes en 360 grados. Eso se cargan, está hablando de cientos de miles de imágenes que se cargan en esa plataforma que se llama EPTA, para que después con este concepto de Machine Learning, que tiene que ver con de cómo uno va aprendiendo a interpretar esa foto, pueden llegar a ver posibles fallas que el ojo humano no ve, y por lo tanto mejora la eficiencia en el trabajo de manera tal de, por ejemplo, ahí se ve una huira en esa foto que el sistema lo reconoce, dice, ahí tienes un problema. O por ejemplo, en un aislador que uno diga está trizado, que el ojo humano no lo ve, y que esto nos permite, de alguna manera, poder, con mucha eficiencia, insisto, y tecnología, poder trabajar de manera preventiva y así evitar cortes. Y ahí mostrar un par de ejemplos de modelos simples o hablar tal vez de casos más simples, casos más complejos, y hallamos 1.500 casos que hemos podido resolver con esta tecnología que antiguamente hubiera sido muy difícil de poder observar solamente con el ojo humano. Y ahí esto entra en un sistema que se llama Sistema de Gestión de Activos, que de verdad es una plataforma muy robusta, con un proceso completo para estar seguros que de verdad los planes se hacen de la manera correcta. Y solo como último punto, normalización de efectos por criticidad, básicamente lo estamos haciendo en esa fotografía, demuestra lo que se trabaja con líneas vivas, de manera tal de poder buscar incluso esas reparaciones, de hacerlas sin interrupción de servicio. Yo le decía al comienzo que no se puede plantar, y el que no se pueda plantar, que lo digamos, no es algo antojadizo. Acá hay un artículo de la ley que es tremendamente claro, y permítame que lo lea para que no haya espacio de dudas. El artículo 57 de la Ley General de Servicios Eléctricos dice: el dueño del predio sirviente no podrá hacer plantaciones, construcciones ni obras de otra naturaleza que perturben el libre ejercicio de la servidumbre establecida por esta ley. Si infringiere esta disposición, el titular de servidumbre, en este caso nosotros, podrá subsanar la infracción a costa del dueño del terreno. Lo que estamos diciendo ahí es que yo tengo una facultad, en el fondo, pero la obligación de que no exista un árbol cerca de las líneas, y algo que muchas veces la gente no quiere escuchar, pero eso lo quiero tal vez reforzar, porque sé que muchos no lo van a querer escuchar, pero dice, no puede, es el dueño del predio, el que sabe lo que está en su terreno y no puede hacer una plantación. Entonces, no hay mucho espacio para interpretaciones sin perjuicio. Nosotros entendemos también, y aquí no sé si la palabra correcta sea el rol social que tenemos como compañía, pero sí empatizo con esas plantaciones forestales de pequeños agricultores que tienen 2, 3 o 5 hectáreas, que uno no cumple con la norma y empieza a administrar lo que sí yo trato de hacer en el fondo versus la realidad que termina siendo un sustento económico y no se cumplen algunas normas. Voy a poner un caso bien increíble que probablemente está fuera del radar de muchos de nosotros cuando no lo vemos con detalle. Si ustedes van en cualquier camino rural, tal camino, y si uno va a lo que es el reglamento de vialidad, ¿qué es lo que dice el reglamento de vialidad? Y si hay una cosa no sea exacta, me puedo equivocar en tal vez un número, pero el concepto es el siguiente, que uno tiene el camino. Después de eso tiene la berma, que son normalmente 6 metros. Y después de eso, vialidad dice, no puede haber plantaciones en los siguientes 20 metros. Es un reglamento que está ahí. La pregunta ahora, ¿quién lo cumple? Nadie lo cumple. ¿Cuál es la lógica? Que un árbol a 10 metros de la calle, si se cae, va a producir un accidente. Bueno, uno va al sur y díganme en qué camino rural ustedes miran que no hay un árbol en los siguientes 26 metros. Eso no existe. Y aquí donde uno dice, claro, es que si yo tomo esos metros, más la proyección, más todas las cosas, a un pequeño parcelero que tenga 2, 3, 5, 10 hectáreas, yo entiendo que es sustento económico y dice que no lo cumple y no se cumple la ley. Pero es importante decir, la responsabilidad de que no hayan árboles, es que las líneas es del dueño. Nosotros tenemos una facultad para poder de alguna manera corregir, pero estamos corrigiendo una irregularidad que afecta al suministro eléctrico. Yo tengo ese mandato de continuidad de servicio eléctrico, que es para lo cual trabajamos, y vuelvo a decir, yo siento que esto es una compañía que ha avanzado muchísimo, esto es una compañía que metió la pata en el pasado. Para los que conocen más la zona Arauca, el año 2012 tuvimos un temporal que lo afectamos, pero muchísimo, y hemos aprendido los errores. Esto es una compañía que con bastante humildad tuvo que aceptar de que no estaba haciendo bien el trabajo el año 2011, 2010, 2012, pero una compañía que ha ido generando una forma de trabajo que de verdad es de clase mundial. Y nosotros, insisto, corregimos muchas irregularidades, pero creo que es importante que se entienda de esta obligación legal, donde de alguna manera nosotros
hacemos lo imposible para que esas no afecten el suministro, pero entendiendo que la principal responsabilidad es del titular de la propiedad. Yo no sé, y aquí perdonen mi ignorancia, si se puede interrumpir. Yo, la verdad, usted lo presentó al comienzo. Nos acompaña Loreto Vergara, que ella viene en representación de la Araucanía, y Fernando Caire, que es el representante y el gerente del Biobío, para que cualquier cosa, por favor, que haya que aclarar. Son ellos, claramente, tienen mucho más conocimiento detallado de sus regiones. Por lo tanto, por favor, o me interrumpen o le piden el presidente para poder. Le vamos a dar la oportunidad final para que puedan también hacer algunas reflexiones complementarias, si ellos así lo requieren. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, continúo con la presentación. Esto, de repente uno dice, una imagen transmite más que 1000 palabras, y es la realidad con que nos toca a nosotros trabajar. Estas fotografías son todas de Santa Juana. Las primeras 3 son exactamente del mismo predio, que uno mira una línea que se construyó el año 2001, como el 2012 estaba limpia, incluso ahí había, no sé, plantación de trigo, por decir alguna cosa, imposible reconocerla, pero en un pedazo, ¿no es cierto?, se ve verde clarito. El año 2016 se empieza a pagar el suelo por una plantación forestal. El 2021 ya se ve cómo se realiza una plantación forestal alrededor de la línea. Entonces, claro, yo tengo un derecho de 5 metros, pero ustedes comprenderán que una franja de 5 metros con árboles de 30, de 40 metros al lado produce una realidad difícil de poder gestionar. La cuarta foto también es de Santa Juana, no es del mismo predio, por si acaso, para que no se vayan a confundir, por favor, pero yo les decía al comienzo que producto de los incendios, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy día? Yo esta faja la mantengo con los planes de mantenimiento que tenemos, pero producto de los incendios, muchos árboles que quedaron medios quemados, la realidad que con los temporales que tenemos en el sur se van a terminar cayendo. ¿Qué es lo que se está haciendo? Y ahí hay 2.300 kilómetros de línea, 2.300 kilómetros de línea, que lo que tenemos que hacer es cortar en el fondo el ancho del árbol. Por tanto, si tenemos árboles de 30 metros, tengo que cortar 30 metros para el lado para que ese temporal, entendiendo que mi mandato es continuidad de servicio, tengo que cortarlo de manera tal de que cuando están los temporales no caigan y interrumpan el suministro. Entonces, cuando hablamos, una cosa fueron la reconstrucción de los 90 kilómetros de línea y otra cosa es, de alguna manera, buscar esta labor de manera tal de evitar interrupciones en algo que uno dice, claro, de quién es la responsabilidad. A esta altura uno dice, mira, el trabajo hay que hacerlo, pero sí es importante aprovechar estas circunstancias para poder, de verdad, ver los problemas de fondo para no tener situaciones como las que vivimos en el verano. Entonces, yo también les comentaba al comienzo los resultados. Y la pregunta es cómo hemos nosotros logrado estos resultados de calidad de servicio, en el fondo menor interrupción y cumplir con todo lo que nos exige el mandato legal. Es básicamente un plan de mantenimiento, que es lo que se nos exige y es lo que, vuelvo a repetir, nosotros presentamos todos los años a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es un plan orientado al mantenimiento de líneas de manera preventiva y también obviamente correctiva cuando corresponda, pero en el fondo se hace con muchísima tecnología y aquí vuelvo a hablar de los estándares de calidad mundial. Nosotros para el diseño del plan se ocupa, aparte de la experiencia obviamente de la compañía, hoy día herramientas de inteligencia artificial que son capaces con toda la información que uno va cargando y que hemos ido obteniendo con los últimos años, una solución que nos permite ser cada día más eficientes y poder de alguna manera garantizar una mejor calidad de servicio. ¿Qué variables analizan? Todas las que están ahí. Esto es básicamente la cantidad de árboles, cómo van creciendo. Nosotros tenemos hoy día, la tecnología permite reconocer, estos drones reconocer qué tipo de vegetación sabe, y pronto uno dice, aquí hay un árbol que está a 8 metros, pero va a crecer, y cuando va a crecer en 2 años más tiene un problema, y uno puede armar así un plan que no es un año, es un plan que también mira hacia adelante, pero considera todos esos aspectos, las inspecciones que hace la compañía, lo que ha sido el resultado de la calidad de servicio en cada una de las comunas para ver dónde de alguna manera se pueden instalar más focos. Y así uno va viendo las capas forestales de pequeños y medianos propietarios y sobre todo los que tienen alta densidad. Se fijan todos esos indicadores que aparecen ahí como SAIDI y SAIFI, las últimas 3 letras, el indicador de duración de interrupciones o el indicador de la frecuencia de las interrupciones.
Lo que está abajo suena un poquito técnico, pero aprovecho también de informar. Al TIC y el FIC tiene que ver con el tiempo de interrupción a nivel de cliente o la frecuencia de interrupción a nivel de cliente. Todo eso se mete en esta, uno podría llamar tal vez de manera más informal, en esta juguera, que es capaz de decir con toda esta información cuál es el plan óptimo más eficiente, considerando también los focos de trabajo. Las troncales son las líneas principales, los arranques son cómo llegamos a los sectores más rurales en el fondo para atender a un cliente. Se considera también en la planificación anual el mundo forestal y lo que llamamos roce mecanizado por el acceso. Uno sabe que en verano se permite, por la condición del suelo, poder acceder a lugares que en invierno no puedo. Entonces también se focaliza el mantenimiento en verano en aquellos lugares donde solamente tenemos acceso en verano. Y así, bueno, el tema de repaso es cuando ya hicimos el mantenimiento, volvemos 2 o 3 años después a hacer un repaso. Todo eso, de verdad, se hace con un estándar de clase mundial. ¿Y cuál es el resultado? Lo que ustedes ven a la derecha, algunos puntos rojos que dice aquí se requiere un mantenimiento en los siguientes 12 meses, en los siguientes 2 años, y se va priorizando para hacer algo, vuelvo a decir, bien hecho. O en algunos lugares que no son puntos, sino que es, aquí ya toca un mantenimiento completo de una red y aparecen con distintos colores, entendiendo los distintos periodos del año que se van de alguna manera haciendo. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir? Esto es una compañía que está haciendo de alguna manera un trabajo con la mejor tecnología disponible, porque entendemos que vivimos en una región que tenemos que convivir y cohabitar con una realidad forestal importante y donde estos árboles, la verdad es que perturban la calidad de servicio tanto en verano como en invierno. En invierno con los temporales, en verano con las cosechas, la cantidad de cortes de servicio que tenemos producto de las cosechas no es menor. O un tema que también de repente uno no le da la importancia, pero para nosotros nos genera un problema gigante, que es cuando se hacen las cosechas, se deja la primera línea, lo que uno llama la cortina, parada, y se cosecha todo para atrás de manera tal de que no se vea la cosecha probablemente tal. Bueno, esos árboles ustedes comprenderán que cuando eran un bosque estaban protegidos para los vientos, después que una cortina sola, primer viento que haya, en el fondo se va a caer ese árbol. Entonces va generando, tanto en invierno como en verano, perturbaciones en el servicio que nosotros podemos ofrecer, y esto da lo mismo que sea rural o urbano. En el mundo rural nos pasa nos pasa mucho eso, y en el mundo urbano también. Sobre todo cuando de alguna manera uno empieza a buscar que las mantenciones se hacen más bien ornamentales, y eso de alguna manera también genera más restricciones y más posibles contingencias. Entonces, yo les decía, esto nos ven que hacer en el trabajo, porque muchas veces hemos escuchado que las empresas, y yo hablo por el caso mío, no tengo ni la información ni el derecho a hablar de otra compañía, yo hablo en el caso nuestro, nosotros sí hacemos el mantenimiento. Y acá les pongo un ejemplo solamente de los últimos años, donde en cada una de las regiones las cantidades de plata que se gastan año a año, la cantidad de kilómetros ejecutados en el fondo cuando voy revisando cada uno de los distintos lugares, y ustedes van viendo, en el caso de Ñuble se ve una baja, está hablando de 30 o 50 millones de pesos, que es relativamente marginal, porque en Ñuble estamos solamente en un pedacito muy chico, tenemos casi 2.000 kilómetros de línea nomás ahí, y se fijan, la mantención ha sido casi el 100% de eso. En el caso del Biobío, más de 12.000 kilómetros de línea. En el caso de la Araucanía, más de 18.000 kilómetros de línea que se ha hecho el mantenimiento. Y si ustedes miran los mapas, de alguna manera se demuestra que de verdad se recorre todo. Y uno realmente dice, oye, pero aquí hay pedazos que no están. Es que hay otras compañías. En el caso acá, por ejemplo, partiendo por la Araucanía, claro, todo lo que es Villarrica, Pucón, es de la CGE. Si me voy al caso de Los Ángeles, bueno, ahí tenemos también a Copelán, tenemos a la CGE también, tenemos a Copelec, en el caso de Ñuble tenemos a Coelcha también. Entonces, en los sectores que no se ve, porque no estamos. En cada sector que uno está, uno mira los mapas y de verdad está todo abordado, y con esta lógica se va priorizando el plan de mantenimiento. Y así todo, tenemos problemas, porque no nos dejan entrar muchas veces. Ustedes ven al final las oposiciones. Estas oposiciones tienen que ver con un proceso, un oficio circular de SEC, que en el fondo establece un proceso que para nosotros también termina siendo una dificultad no menor, ya lo voy a explicar en la siguiente página, pero que no nos dejan entrar muchas veces, o cuando decimos que hay un árbol que puede peligrar el que se caiga, que afecte la continuidad de servicio, que vuelvo a decir en nuestro mandato, y no nos dejan entrar, nos dicen, ok, pero usted lo corta y me lo paga, y me lo deja cortado en Metro Ruma y me lo ordenan tal loco, y uno termina diciendo, y sin que suene por favor informal ni falta de respeto, uno termina casi siendo como un jardinero, cuando no es nuestra labor, no tenemos la experiencia, no tenemos los recursos para eso. Entonces se produce algo que uno dice, no lo entiendo. De verdad, cuando uno dice, esto es nada más que los últimos 2 años, tenemos más de 500 oposiciones
perdón, más de casi 650 posiciones en los últimos 2 años, nos dice aquí hay algo que de alguna manera tenemos que volver a discutir. Entonces, a pesar de todo lo que hacemos, tenemos grandes dificultades. Y aquí probablemente nos detengamos un poquitito más. Yo entiendo las plantaciones forestales, que como decíamos, pues, como sustento económico, lo escuchaba, si no me equivoco ayer, que alguien decía, oye, no sé, el 70% son plantaciones de mediano y bajo tamaño, ni siquiera son de compañía. Entonces, hay un sustento económico y hay un tema social que es más complejo de abordar, lo entiendo. Pero hoy día la realidad es que esas plantaciones forestales no respetan la norma eléctrica y terminan poniendo en riesgo el servicio que podemos ofrecer, tanto la continuidad de servicio como la infraestructura eléctrica. Esto tanto en verano como en invierno, es algo que es bastante transversal. Lo que ya decíamos en algún minuto, particulares forestales solicitan a la empresa eléctrica realizar la tala o poda de sus árboles. Y tanto claramente, cuando yo tengo un plan, ya alguien me llama para decir, córteme los árboles, aquí está hablando incluso de empresas forestales, que cuando se dan cuenta que no cumplieron con su obligación, dice, bueno, usted córteme el árbol. Y uno dice, a ver, ¿soy yo quien tiene la experiencia? ¿Soy yo quien tiene la capacidad? En mi giro, yo tengo un plan que lo necesito desarrollar, entonces nos sacan de nuestro plan. Muchas veces ponen restricciones de carácter ornamental, entonces claramente que hoy día es una situación delicada que dificulta la labor que nosotros queremos hacer. Las infracciones a la normativa eléctrica son denunciadas, sí, pero al final tenemos que nosotros asumir las obligaciones que de verdad, no sé si es nuestro giro el estar, porque cuando uno va y no puedo entrar, tengo que volver a hacer una constancia, notificar al propietario, ir con un notario, notificar a un propietario. Imagínense los sectores rurales lo que eso implica en la realidad, o sea, qué factibilidad real hay de poder hacer eso, no creo que se explica por sí solo. Entonces, hay una serie de situaciones que de alguna manera al menos son para discutir. Y finalmente, un tema que genera ambigüedades, por decirlo menos, que tiene que ver con la normativa que permite plantación bajo el tendido eléctrico. Hay unos, se llaman los pliegos técnicos de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que tiene una posibilidad que dice se puede plantar bajo la línea con algunas condiciones que son bastante ambiguas y van en contra de la ley. La ley dice no se puede. Antiguamente en el pasado que decían no, es que se puede poner un frutal que no mida más de 4 metros. Ahora dijo, se saca esa definición y se deja algo que es suficientemente ambiguo, que genera riesgo, que no es claro y que lo peor es incongruente con la ley eléctrica, y eso claramente que preocupa. Entonces creemos que es importante que las autoridades de verdad regulen el cumplimiento de esta normativa eléctrica y forestal, le llamo artículo 57, que es tremendamente claro. Y hay un concepto tremendamente importante, estoy seguro que no estoy diciendo nada nuevo a ninguno de ustedes aquí, pero que no puedo no decirlo, que tiene que ver con que las plantaciones forestales también deben implementar este concepto de cortafuegos, tal y como lo exige el Plan de Manejo Forestal y las pautas de prescripciones técnicas de CONAF. Y eso tiene que cumplirse. Esas pautas de prescripciones técnicas habla de cortafuegos, de áreas de libre vegetación, de sectores que tienen que tener, en los sectores que están más densos, 80 metros de franja en el fondo sin vegetación. Y uno empieza a mirar los reglamentos de viabilidad, esta pauta de prescripciones técnicas, y la verdad es que no se cumplen. Entonces uno empieza a mirar, y yo le mostraba esa fotografía de una línea que construimos donde no había nada, no había ni un bosque, y terminamos rodeados por un bosque con árboles de 40 metros, donde yo solamente tengo un derecho legal por 5. Uno dice, acá tenemos algo que resolver. Queremos cohabitar, pero de alguna manera, si esta regulación no la cumplimos todos, es difícil de que no tengamos situaciones como las que nos tienen hoy día en esta mesa. De más está decirle, la franja eléctrica no es un cortafuego. Y ustedes comprenderán en esa fotografía que se ve una línea perdida entre los bosques y yo tengo los 5 o los 7 metros perfectos. Uno dice, claramente acá hay algo más que hacer. Y algo que tal vez está un poquitito de más, pero la empresa eléctrica no puede llevarse los residuos porque también algo se nos exige muchas veces, y de hecho más, una vez terminamos con unas personas detenidas porque andaban con una rama detrás del camión porque parecía casi robo de madera. Y digo, a ver, nosotros no podemos de alguna manera llevarnos los residuos, dado que estoy corrigiendo una irregularidad. Yo vuelvo a decir, la ley es tremendamente clara de quién es la responsabilidad de los árboles. Yo estoy corrigiendo una irregularidad. Los árboles no son de nuestra propiedad, entonces cuando nos dicen no, es que aparte córtelo, y esto cuando yo les digo déjenlo ordenado y apilado, no es una broma, es una exigencia prácticamente permanente. Solo para ir terminando,
dos cosas que considero muy importantes. Nosotros tenemos un plan de emergencia. Entonces, básicamente cuando uno dice, bueno, pero ustedes, ¿qué es lo que hacen en invierno? ¿Qué es lo que hacen en verano? Bueno, nosotros tenemos un plan de emergencia que es tremendamente robusto y que con el dolor de mi alma debo decir, lo aprendimos con sangre. El año 2011, el año 2012, el año 2011 en Valdivia, el año 2012 en la provincia principalmente de Arauco, tuvimos temporales que nos generaron un nivel de fallas muy grande y con esa situación de verdad nos dimos cuenta de la labor en el fondo que teníamos que cambiar a otro mundo. Y hoy día la realidad es que, de hecho, por la propia Superintendencia de Electricidad y Combustible, en repetidas oportunidades, hemos sido usados como ejemplo de cómo se administra una crisis, cómo se administra una emergencia climática, donde básicamente cambia la forma de operar, la estructura de la zona pasa a tener una independencia de forma tal de que por zona y por cuadrante nos permite reaccionar de manera mucho más rápida. Dependiendo de la criticidad que uno ve en la situación, tenemos en este caso también la ventaja de ser una compañía tan extensa que sea una criticidad que uno ve, que viene un temporal muy fuerte, en este caso, por ejemplo, para regiones del Biobío y la Araucanía, de enviar gente de Chiloé, de Puerto Montt, de Valdivia, Osorno, a reforzar los equipos. Temas tan obvios, pero que nos permiten multiplicar por 7 veces la gente normal de trabajo, cuando uno dice todos los planes, todas las obras que estamos construyendo normalmente se detienen. Toda la gente obra va a reforzar la contingencia. Toda la gente comercial se va a hacer una labor que aparece ahí, que tal vez no la conozcan, que se llama LUCAP, que va a mirar redes, va a recorrer para ver cosas que todavía tal vez no hemos visto. O sea, se genera una compañía en modo emergencia que nos permita, de alguna manera, nos permita reaccionar de una muy buena forma y con el tiempo nos hemos dado cuenta que cada vez tenemos temporales y situaciones más complejas y cada vez la energía se corta por menos tiempo. Esta revisión, obviamente, este plan, perdón, se revisa de manera periódica, uno va aprendiendo y que es parte de esta certificación que habla de la mejora continua, esta certificación internacional de las normas ISO 22301 que tiene que ver con la continuidad operacional. Entonces, vuelvo a decir, esto lo aprendimos con sangre, no somos una compañía ni perfecta ni muchísimo menos, pero sí hemos aprendido los errores del pasado. Y solo para ir terminando ya, hay un tema tremendamente importante, que es algo que es crítico, ¿no es cierto?, que da cuenta de lo que es crítico también para quienes vivieron directamente esta situación y que están afectados. Y es comentarles que hoy día, claro, en el caso nuestro hay 1.420, hablemos de situaciones que resolver. Digo situaciones porque algunas cosas fue solamente el empalme, otra vez, muchas otras que es lo más lamentable cuando tenemos casas quemadas y no quiero hablar de lo lamentable de otras situaciones que claramente están tremendamente claras. En el caso nuestro, de las 1.420, 913 fueron viviendas en el fondo que estamos viendo. 500 solamente eran, solamente voy a interpretarse mal, pero 500 eran clientes de Frontel. Hay otras 400 familias que perdieron su casa que no tenían energía conectada a Frontel. Y lo que estamos haciendo en esta oportunidad es decir, ok, vamos a aprovechar esta situación que tiene una casa nueva, una casa reconstruida, para junto con el gobierno ser capaces de entregar esa casa con una solución definitiva. Estamos viendo cómo las abordamos. Son muchas que hay que construir 3, 4 o 5 kilómetros de línea, pero resolverlo. Entonces, hoy día está prácticamente resuelto el tema de las casas ya construidas y quizá hay una muy buena coordinación a nivel de las regiones y las comunas para que eso fluya y la gente reciba su casa con el estándar que corresponda. Y la diferencia entre los 1.420 y los 913, por ejemplo, son básicamente situaciones de empalmes quemados, todos los cuales ya están hoy día reparados, conectados y no hay tareas pendientes. Y claro, las comunas, disculpen, más afectadas, Santa Juana, Nacimiento, Arauco, Purén, se llevan prácticamente el 80% de estas viviendas. No está terminado, pero lo que sí ha habido un compromiso real de nuestro equipo para tratar de ser parte de esa reconstrucción rápida de familias que lo han pasado demasiado mal. Y también, bueno, nos hemos hecho cargo de eso, de esa reconstrucción de más de 90 kilómetros de redes que tuvimos que hacer y haciéndonos cargo en un plan de 2 años de estos 2.300 kilómetros que vamos a tener que reforzar en el fondo de esta limpieza por el ancho de los árboles por un lado y lo otro, cuando hay un incendio forestal, la temperatura que toman los aisladores y todo implica un mantenimiento mucho más detallado en todas esas líneas como un tema adicional y entendemos que es adicional y así lo estamos abordando. Solo para terminar me queda solamente menos de un minuto, que es un video porque uno puede decir, bueno, pero todo esto cuando tú dices la responsabilidad del árbol, del propietario, cómo lo han comunicado. Aquí hay un video que tiene muchos años y lo hemos repartido en redes sociales, que lo mostramos tanto como se puede, lo invitaría a verlo y con eso terminamos. No tiene audio. Ups. Aquí sí que me perdí. Ya, se lo voy a dejar, pero básicamente lo que va diciendo el video es, no plantes, esta es la responsabilidad. Ahí está. Perdón. Partimos de nuevo, disculpen.
del tendido eléctrico, ¿sabías que puedes tener señalización entre las líneas eléctricas y el suministro? Tanto en invierno como en verano, los árboles y ramas que caen sobre la red eléctrica son la principal causa de cortes de energía. Necesitamos también de tu colaboración. No plantes ni construyas cerca del tendido eléctrico y permita a nuestras brigadas efectuar faenas de mantenimiento, las cuales son necesarias para que a tus vecinos no se les corte la luz. Te invitamos a trabajar juntos por la seguridad y la energía de todos. Eso sería... ¿Y el micrófono? Muchas gracias. Eso sería como presentación por parte de nuestra, señor presidente. Bien, gracias Francisco, creo que ha sido una presentación bastante detallada y da cuenta del trabajo que han venido desarrollando desde hace ya algún tiempo a la fecha. Bien, señoras y señores diputados, se ofrece la palabra. Están conectados en este momento la diputada Joana Pérez, la diputada Clara Zagardía, Ana María Bravo, ¿no? Hola Ana María, y presente está el diputado Jorge Radbet, el diputado Mauricio Ojeda y el diputado Beltrán, ¿no? Juan Carlos Beltrán, ¿no? Bueno, se ofrece la palabra, señores diputados. Don Jorge Radbet. Bueno, saludar a todos los presentes y especialmente a nuestros invitados. Al principio de su exposición indicó respecto de soterrar las líneas. ¿Qué costo tiene eso en relación a la línea, ¿no es cierto?, aérea? Porque claramente la línea aérea evita las quebradas, evita los chorrillos, evita una serie de accidentes que hay en la geografía y claramente si es soterrado la cantidad de línea es mucho más grande porque al ser aérea se evita los accidentes. Quisiera saber cuánto es la diferencia entre uno y otro. Quisiera saber cuántos incendios o cuántos hechos le atribuyeron a ustedes en los últimos incendios como responsabilidad de ustedes. Entiendo yo que eso se está investigando, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas situaciones les habrían responsabilizado por cortes de línea o cosas así? Yo tengo un caso en la ciudad de Traiguén, yo vivo allá y tuve los incendios permanentemente en distintos lugares y en un incendio que se provocó un día, los vecinos antes que se les quemara su bosque lo empezaron a echar abajo rápidamente sin ningún permiso de nada y con el apuro producto del viento que era en contra, igual echaron abajo y el árbol cayó sobre un tendido y provocaron otro incendio así de la situación que se da con esos niveles de desesperación. Y lo otro, hubo una polémica grande después del discurso presidencial por el presidente Boric, donde él señaló que habían cierta cantidad de viviendas de emergencias instaladas, pero no habitadas. Bueno, él señaló que estaban todas en condiciones, pero nosotros pudimos averiguar y después vinieron acá algunos alcaldes, ¿no es cierto?, y estuvimos en terreno donde pudimos verificar de que las viviendas no estaban habitadas y las autoridades de gobierno señalaron de que no estaban las conexiones eléctricas y es por eso que finalmente no se habían podido habitar. Quisiera saber qué responsabilidad tienen ustedes respecto a ese tema y cuál es el plazo que ustedes tienen para hacer las conexiones desde que a ustedes le dicen, mire, la vivienda está en condiciones de poder tener la instalación, porque claramente finalmente se tira, como dice vulgarmente las personas, la pelota entre uno y otro. No, lo que pasa es que no está conectada y por eso no ha podido ser habitada y quisiera saber cuál es el plazo que ustedes tienen desde que el momento que les notifican que la vivienda está en condiciones de tener la conexión hasta que ustedes la conectan, para saber, ¿no es cierto?, de quién es la responsabilidad de que esas viviendas que estuvieron instaladas no pudieron ser habitadas por la desconexión, que en realidad hasta el día de hoy mucha gente nos pregunta respecto a ese tema y no tenemos claridad. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado.
Diputado Juan Carlos Beltrán. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo a los funcionarios de la corporación, a mis colegas y especialmente a los invitados. Quiero, en primer término, señor presidente, por su intermedio, felicitar a don Francisco, porque creo que ha sido espectacular la exposición que nos dio. Yo, don Francisco, soy nacido y criado en la comuna de Curacautín. Vivo en Curacautín. Y si Dios lo permite, voy a terminar mi periodo en Curacautín. Así que conozco bastante toda la región, fui gobernador de la provincia de Malleco. Y aparte fui cobre, entonces conozco bastante el territorio. Quiero saludar también a la señora Loreto, de la Araucanía, entiendo que don Fernando, ¿cierto? Don Fernando, muchas gracias. Yo conozco muy bien la complejidad de la región de la Araucanía particularmente, porque de hecho con don Patricio Sáenz, que entre paréntesis quiero... don Patricio, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Bueno, quiero valorar entre paréntesis la labor profesional de don Patricio. Yo he tenido múltiples conversaciones, llamados telefónicos y a veces en horas inapropiadas, por ser franco, y él siempre ha sido muy deferente y ha tratado de solucionar los problemas, al menos en la región de la Araucanía. Así que yo lo destaco eso porque creo que las cosas buenas hay que decirlas y las cosas malas también, pero yo destaco en este caso lo positivo. Y conozco la complejidad de lo que tiene que realizar Frontel en Curacautín, en Lumaco, por decir, donde hay proyectos que están aprobados y que lamentablemente por situaciones de la comunidad no pueden concretar. Y ahí tenemos ciertos cortes permanentes. Lo mismo que he visto el mantenimiento de la faja, y sobre todo, ¿cierto? Yo lo que quiero plantear aquí, estimado don Francisco, es hacer los máximos esfuerzos, al menos en la Araucanía, producto de lo que estamos hablando, por soterrar las líneas. Yo creo que eso es básico. Sé que la inversión es enorme, pero eliminaríamos un tremendo problema, particularmente estoy hablando de la región de la Araucanía. Y para eso me gustaría saber si ustedes tienen algún plazo, si tienen algún proyecto para plantear eso. Yo he visto también que Frontel se ha desplegado bastante bien, al menos en Curacautín. Hubo una polémica por los cortes de árboles, que usted lo planteaba muy bien. Sé también, cierto, que eso no es fácil. Y que lo último quiero hacer lo siguiente. Usted planteaba sobre regular la normativa de plantaciones forestales. En eso, a mí en lo personal me gustaría en algún minuto poder reunirme con usted para que me dé algunos detalles, porque yo objetivamente quiero abordar ese tema. Porque yo lo he visto, y sabe usted que, al menos, reitero, en la región de la Araucanía, uno ve que los árboles tienen una altura bastante considerable. Entonces, producto de los temporales, caen y evidentemente que destruyen la línea. Y eso perjudica a las comunas que están conectadas mediante esa línea. Entonces, yo quiero ver ese tema más en forma directa para no involucrar directamente, porque esto es a nivel nacional. Así que solamente con eso reiterar mi agradecimiento y sobre todo me interesa mucho el proyecto de soterrar las líneas, que creo que es básico, y ver también si ustedes tienen alguna proyección, en qué tiempo eventualmente se estaría ejecutando. Eso no va a ser, presidente, muchas gracias. Bien. Se ofrece la palabra. Diputado Ojeda. Muchas gracias, presidente. Saludarlos a quienes están conectados también en línea. Efectivamente, lo que plantea el diputado Beltrán sería una solución magnífica, el poder soterrar, pero el costo es gigantesco, quizás estratosférico. Y aquí es donde nuevamente llegamos al punto en que la responsabilidad que le compete al Estado termina finalmente siendo cargada a la empresa privada, independiente cuál esta sea. Cualquier prestador de servicios en materia de generación de electricidad, ¿no es cierto?, se encuentran, al menos en la zona sur, macrozona, con dificultades que son gigantescas, y lo pude presenciar también. Están en la mesa con puros exgobernadores también, o autoridades en distintas materias, por tanto conocedores de la situación que acontece en el sur de Chile. Y en ese sentido es tremendamente difícil, presidente, realizar el trabajo para evitar que se generen incendios, que es la materia que hoy día nos convoca en los lugares donde ellos están desplegados.
y es muy difícil porque no los dejan entrar. Existen cobros de peajes para que puedan ingresar, amenazas de muerte, le roban los vehículos, le queman los vehículos. Por tanto, aquí yo creo que el Estado es el que debiera hacerse parte ante una idea como la que recién comentaba el diputado Beltrán, que me parece muy buena, pero no considero justo que los privados, los particulares tengan que invertir de su propio bolsillo cuando es el Estado el que no ha sido capaz de garantizar un mínimo de seguridad, ni mucho menos fiscalizar que se cumpla la ley tal y cual como lo plantea el gerente de Frontel. Por tanto, en la materia que estamos investigando, presidente, que tiene que ver con el inicio de los incendios a propósito de la mantención, buena, mala, etcétera, siempre vamos a chocar exactamente con lo mismo. La mantención del tendido eléctrico, por ejemplo, hacia el sector de la costa, por parte de Frontel también, durante muchos años no se pudo hacer mantención en innumerables lugares porque no había acceso, no se podía entrar. Entonces vamos a la disyuntiva, ¿quién es el responsable finalmente cuando, por ejemplo, se produce un incendio que tenga que ver con el tendido eléctrico? ¿Es responsable la forestal porque no cumplió la ley? ¿Es responsable el Estado porque finalmente no entrega garantías o seguridad para poder hacer las mantenciones que corresponden y que están disponibles en las empresas privadas? Entonces, vuelvo nuevamente, aquí creo que en materia de inicio de incendios y que tienen que ver con energía eléctrica, la principal responsabilidad nuevamente recae en el Estado, en el gobierno de turno, y creo que ahí hay un desafío gigante, presidente, que hay que soslayar. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Joana Pérez. Gracias, presidente. Saludar a la empresa, ¿cierto?, que nos ha conversado y nos ha expuesto incluso más allá de la comisión, que se agradece también a los colegas. También saludo a Fernando Caire, que es de mi zona allá y que tiene siempre la amabilidad de escucharnos y de dar una respuesta oportuna. En eso también hay que reconocer la voluntad de los ejecutivos de estar disponibles en los temas en una zona además tan compleja, porque acá vivimos todo lo que fue los incendios, pero además es una zona que sufre, como se dice, atentados, que las empresas muchas veces no quieren trabajar por miedo, porque efectivamente están en la obligación de hacerlo, pero han tenido también que, yo diría, tomar resguardos también por lo que significa. Y también tiene múltiples cortes y episodios que día a día estamos demandando a la comunidad y que hoy día estamos viendo incendios, pero efectivamente nosotros fiscalizamos mucho el rol también de Frontel porque es muy sensible, especialmente a las familias más vulnerables allá en nuestro territorio Arauco, me refiero, y en zonas donde el Estado también ha ido perdiendo control, como en Tirúa, en fin. A mí me gustaría, a propósito de la libertad o que don Patricio hablaba un poco más allá, también saber, por ejemplo, en relación a la construcción de las viviendas, en cuántas de esas viviendas que hoy día están demandando, por ejemplo, factibilidad no se puede concretar, y el por qué. Lo otro, saber si en nuestra zona, me refiero en el territorio, si puede ampliarlo a la 9ª sería bueno también, si tenemos oficinas o ustedes han tenido que cerrar esas oficinas, la apertura, después podemos verlo en detalle, pero creo que también al menos para nuestra gente que tiene un problema, que quiere la factibilidad, muchas veces saber si hay un plan de cierre de oficina en estos últimos 3 años o han abierto oficinas. Me gustaría también conocer esto. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Pérez. Diputada Flor Weiss. Gracias, presidente. Saludar a los colegas, los invitados. Excusas por llegar tarde. No alcancé a oír todo lo que habían expuesto antes, pero solo quiero reiterar aquí lo que se ha planteado respecto a la peligrosidad de ejercer el rol que ustedes hacen en la zona, particularmente provincia de Arauco, que es años que llevamos en esta historia de que se cortan los tendidos, que hay atentados, que hay ataques, que no es solo producto ahora del incendio, que fue mucho más catastrófico sin duda, pero es una realidad con la que tenemos que convivir permanentemente y por lo tanto los suministros son cortados y la gente queda lamentablemente hoy día asumiendo que casi es una normalidad esto que ocurra
y eso es lo que no puede ser. Y aquí comparto el diagnóstico un poco que hacía mi colega Ojeda, que empezamos de quién es la responsabilidad y entramos en una pugna entre si el Estado, los privados, el capital o no, quién resuelve desde la mirada más social, más capitalista, en fin. Al final eso a la gente no le importa porque lo que ocurre es que se corta la electricidad y cuando hay pequeños villorrios como Cayucupil y ni tan pequeños ya, por ejemplo, Antiquina, en fin, todos los que tienen sus micronegocios que han partido con el kiosquito y que tienen todos sus productos congelados los pierden, porque eso ha sido, y ustedes tienen la historia de eso, cuántos casos han habido algunos reclamos ahí por el CERNAC, se ha repuesto efectivamente algo, pero nunca es lo mismo, o sea, además vivir en esa incertidumbre. Entonces ahora tenemos este espacio acá para poder comentar respecto a los incendios, pero yo quisiera que nos pudiesen, o a lo menos a mí me interesa saber cómo ha sido la evolución del trabajo que ustedes han tenido que realizar, porque ustedes tienen que muchas veces ir incluso con escolta a trabajar a Tirúa, con Tulmo, a la zona sur de Cañete, los lugares donde hay mucha bosque, en Antiquina, Paicabillo, Oncao, donde hay mucho sector forestal y prácticamente ya no pueden entrar. Entonces quiero saber si eso se mantiene y tienen que estar con escolta, porque cuando no hay escolta, como hay falta de carabinero y de policía, siempre falta, bueno, entonces la gente sigue sin poder tener electricidad eléctrica porque no pueden ir a arreglar las torres o los tendidos. Entonces, saber esa realidad, si la están viviendo todavía, si ha bajado o no desde el punto de vista de la peligrosidad y la amenaza para ustedes para ejercer ese trabajo, y también saber desde el punto de vista del recurso humano, de su gente, el personal que trabaja con ustedes, ¿cómo convive con esto? ¿Han tenido deserción, digamos, de los funcionarios? ¿Les cuesta encontrar personas porque nadie quiere ir para allá, nadie quiere exponerse a que pueda perder la vida? Además, Frontel es objeto de amenaza, es un punto que siempre tiene atentados, le roban las camionetas, las queman, o sea, están en permanente presión y tensión y terror, diría yo, en algunos casos ejerciendo su trabajo. O sea, no estoy defendiendo, digamos, a la empresa en el sentido que si no hace algo es porque solo por el tema de seguridad, pero ese es un punto que es muy, muy importante. Así que ese aspecto me interesa más allá, presidente. Disculpe que me salga un poco el tema solo de incendio, pero en eso saber cómo es su forma, digamos, de trabajar, cómo lo han enfrentado, y lo sí en relación con los incendios, saber cuánto en la provincia de Arauco, lo menos, y Biobío, que es el distrito que represento, cuántas viviendas de las que ustedes tendrían que conectar hoy día todavía no están conectadas, porque se dice que ahí las viviendas están casi construidas todas, pero resulta que si no se pueden usar, simplemente no están sirviendo y la inversión que ahí hubo no está sirviendo para nada, porque la vivienda es para que sea usada. Si no hay agua ni luz, no la usan. A no ser que sea con vela, que algunos todavía lo hacen. Gracias. Gracias, diputada Valls. A ver, yo muy breve, dos consultas. Existe en el ambiente, ¿ya?, en la opinión de algunos, que las empresas eléctricas son las responsables de algunos incendios. La pregunta concreta: ¿existe alguna demanda, alguna acción judicial en contra de Frontel producto de los últimos incendios? Y segundo, me gustaría, bueno, se deduce de la presentación que hay que provocar mejoras, en fin, pero a mí me gustaría algo puntual. Desde el punto de vista normativo, legal, ¿qué cambios nos recomendarían impulsar? Porque hay una cuestión que es súper clara, el tema de la fiscalización. Aquí hay distintos organismos públicos que tienen tuición sobre distintas áreas, por decirlo de alguna forma, y eso sin duda que es una dificultad no menor para que efectivamente la norma se cumpla. Porque aquí está involucrado la superintendencia, está involucrado obras públicas, entre otros, ¿ya? Entonces, a mí me gustaría que brevemente nos pudieran hacer algunas sugerencias en esa línea, porque nosotros como comisión tenemos que hacer también algunas sugerencias en nuestras conclusiones y nos gustaría tener la opinión de ustedes respecto de estas dos cosas. O sea, acciones judiciales en contra, producto del incendio, y mejoras desde el punto de vista legislativo. Eso. Bien, Francisco, tienen la palabra y podrán ustedes distribuirse las respuestas en la medida de que lo estimen necesario entre los 4 representantes que se encuentran presentes. Francisco. Muchas gracias por su intervención, presidente. No más de 10 minutos. Ya, pues eso el partido respondiendo no alcanza a preguntar. Pues la verdad, acá
me hubiera gustado haber tenido mucho tiempo para poder profundizar, pero voy a ser entonces tremendamente concreto y derecho al punto. Y lo anoté en las preguntas, así que no sé si es don Jorge o diputado Ragner, pero para don Jorge. Usted va diciendo soterrar. Y me voy a tener aquí un poquito porque salió varias veces. Y sé que está... esto es una opinión de nuestra empresa, yo hago cargo de mí, de donde yo trabajo. A nosotros nos encantaría y creemos que es factible soterrar las líneas rurales, y aquí quiero poner el punto, rurales de todo el sur de Chile en los siguientes 15 años con una inversión que probablemente, perdón, voy a hacer un pequeño paréntesis, disculpen mi mala educación, si miraba el computador y el celular estaba buscando el dato, no estoy totalmente aquí, pero estaba buscando un dato para poder responder de manera concreta. Nosotros hicimos una estimación en algún minuto que los primeros 10.000 kilómetros de línea costarían cercano a los 700 millones de dólares. Eso hay que afinarlo todavía. 700 millones de dólares son 800 millones de dólares, disculpa. 800 millones de dólares los primeros 10.000 kilómetros de línea. Nosotros tenemos más de 30.000 kilómetros de línea en el sur. Eso significa que probablemente nos vamos a demorar entre 15 y 20 años. ¿Qué es lo que me pasa con esto? Y esta es la propuesta que le llevamos al Ministerio de Energía este viernes, una reunión con la Comisión Nacional de Energía, porque esto lo hemos conversado en temas generales. Y aquí puedo tener que hacer un paréntesis que es importante por el mensaje, créanme, que tiene sentido detenernos un minutito. Cuando nos fijan las tarifas eléctricas, yo soy regulado, me definen todo, se define un concepto que se llama el factor de economía de escala, que es que en la medida que las ventas crecen, se baja la tarifa todos los años. Uno dice, si yo buscara una especie como de acuerdo, de decir, se congelan las tarifas eléctricas para la distribución, y por lo tanto esta rebaja del 2-3% al año que tiene que ver con este factor de economía de escala, no se hiciera, yo podría financiar una parte importante de ese soterramiento sin ninguna alza en la cuenta de la luz. El problema es que tanto nos hemos demorado en buscar una solución, que esto que lo plantamos hace ya varios años, todavía está ahí, y perdimos 3 años probablemente de poder avanzar. ¿Por qué lo digo? Porque en el caso nuestro, hemos tenido este año 4 temporales con vientos de 110 kilómetros por hora en Chiloé que han sido un desastre. Entonces uno dice, la única manera de poder terminar esto es, de alguna manera, en el largo plazo, es soterrando las redes. ¿Por qué quiero insistir tanto en esto? Porque si usted va donde en él y le dicen vamos a soterrar todo Santiago, decir es que está hablando de esos 20.000 millones de dólares que salió algún día, o 30.000 millones de dólares, porque soterrar en una ciudad es otro tema. Yo estoy hablando de sector, y nosotros fuimos a Finlandia a buscar Finlandia. Finlandia a los sectores rurales se le corta la luz minutos al año. ¿Por qué? Porque tiene esta solución de soterrado, que es un soterrado más simple, que implica un cambio en la normativa chilena, implica un cambio en la regulación, pero lo que quiero decir como mensaje, se puede soterrar todas las líneas de media tensión rurales en este país los siguientes 15 años con un impacto marginal en tarifas. En el caso nuestro podrán ser inversiones de 2.000 millones de dólares que como empresa, si existe la regulación que diga esto tiene sentido para el país, se pueda materializar. Y a mí lo que me duele es que se van perdiendo años donde de alguna manera podríamos haber avanzado. Yo les mostré ahí cómo mejoramos en 3 años una inmensidad la calidad de servicio con las inversiones que hicimos. Por tanto, invirtiendo se puede mejorar. El punto es que la regulación permita esa solución. Francisco, una pequeña interrupción, muy breve, diputado Ragner. Solamente 15 segundos, para que podamos entender nosotros y los que están viendo en la transmisión vía televisión. ¿Cuánto significa un kilómetro aérea y cuánto significa un kilómetro soterrado? Para dimensionar cuál es el costo uno y otro, o cuánta es la diferencia entre uno y otro. Yo le voy a dar un número, pero tengo que hacer una explicación antes, y es que al final depende de un montón de situaciones. Pero necesitamos un promedio para ver magnitudes. Un aéreo cuesta entre 30 y 35 millones de pesos por kilómetro, un soterrado cuesta un poco más de 60 millones de pesos por kilómetro, soterrado rural. Si me voy al mundo de Santiago, cuesta 400 millones de pesos una cuadra. ¿Ya? Entonces, y Santiago me refiero a ciudades, digo, por ejemplo, pero estamos hablando que es un poco menos que el doble, 1,8 veces más o menos, pero uno dice, oye, pero tienes una eficiencia en el costo de operación futuro, tienes otras ventajas. Por eso digo que el impacto en tarifa no es tan grande. Y por eso yo nos estaba proponiendo porque creemos que es la solución y hemos perdido tiempo. ¿Cuántos años de la medida? Yo diría, no te voy a responder, son 25 o 30 años, pero claramente es una muy buena solución. Entonces, si tú me preguntas, perdón, si ustedes me preguntan, a mí me encantaría decir, veamos la manera de congelar tarifas, de buscar un plan, y yo digo, con el solamente congelar ya puedo financiar parte del plan. Y dicen, no, es que, Francisco, no me entendiste. Necesitamos solucionar esto en 15 años. Se puede hacer con unas tarifas que hace bastante marginal respecto al beneficio. Pronto, pero hay que tener una voluntad política de decir, vamos a invertir 2.000 millones de dólares, que es bastante,
para poder dar una solución. A mí me encantaría. Y nosotros estamos disponibles. ¿Cuántos incendios se nos atribuyen? Me preguntaba el diputado Ragner. Hoy día no tenemos esa información. ¿Ya? Yo lo que sí puedo hacer, y aquí yo también voy a tener un par de minutos más y después avanzo más rápido, una fuente importante que es donde hay datos, que se habla de una causa eléctrica de incendios forestales en general, no estoy hablando del caso, no estoy hablando de en general, de todas las compañías eléctricas, se habla en el circo de un 3%. Nosotros, para contarle también directamente, no tenemos ninguna demanda, solamente hemos sido requeridos de información, de la georreferenciación de algunas líneas, de nuestros planes de mantenimiento, pero sí quiero detenerme en el circo en varias cosas. El circo, que hecho lo queríamos confirmar por ley de transparencia, es una plataforma de CONAF que en muchas oportunidades la información de la causa del incendio la rellenan las propias empresas forestales, no por empleados de CONAF en muchas oportunidades, información que va cambiando durante el tiempo. Nosotros, porque obviamente tenemos una preocupación de lo que ahí aparezca, vamos sacando el registro, lo eso, y va cambiando las causas, y casualmente muchas terminan en causa eléctrica. Y yo quiero aclarar una cosa: cuando un árbol, en una faena forestal, por ejemplo, de una pequeña plantación, de alguien con ninguna mala intención, obviamente, pero corta un árbol que bota la línea, aparece como causa eléctrica, pregunta es, ¿esa es la real causa del incendio? ¿O la causa es el corte de un árbol que no debería haber estado ahí? Y lo otro que nos ha pasado, y perdonen el detalle, pero es que les quiero dar varios ejemplos de situaciones concretas, de investigaciones que han habido de causa eléctrica, y nosotros nos podemos mostrar que el incendio partió a 400 metros. Si hay una línea cerca, se nos aplica a la industria, no estoy hablando de Frontel, a la industria, se le aplica la responsabilidad. Y uno empieza a mirar, oye, fotos georreferenciadas, el incendio partió a 400 metros de las líneas. Igual aparece como causa eléctrica. Se nos ha dicho a nosotros en 2 oportunidades, causa eléctrica por corte del conductor, y uno dice, ojo, es una línea desenergizada hace 10 años, porque nosotros muchas líneas las hemos ido sacando al borde de camino, y queda una línea vieja que no tiene energía, y se dice que fue causa eléctrica. En otro caso puntual, en una línea de transmisión pasó lo mismo. Causa eléctrica, una línea de transmisión que no se ocupa hace 15 años. Causa eléctrica, de hecho el último, que decimos, no, es que hay un árbol y hay una quemadura, y ahí fue el contacto del árbol donde se produjo. Fue, y tenemos registrado con notario, pero en el fondo, y era un árbol enfermo. Y eso tenía que ver con un árbol podrido, no con un contacto eléctrico. Entonces, me pasa que se nos ha responsabilizado como industria. En muchas ocasiones, yo hablo de las investigaciones de lo que me afecta a nosotros, en todas las oportunidades hemos podido mostrar que no es una causa eléctrica. Y por lo tanto, es verdad que existe esta sensación ambiente, por decirlo de alguna manera, de que se nos atribuyen responsabilidades en muchos incendios, y de verdad uno va mirando uno a uno, y estamos hablando de árboles que caen a 12 o 15 metros, y así sucesivamente. Entonces, siento que les pido por favor mucho cuidado con el cómo se lee esa atribución y de dónde sale esa información, cómo se genera, porque verdad yo podría acá estar contándoles demasiados ejemplos de causas eléctricas en redes nuestras que ninguna ha sido causa eléctrica de verdad. Respecto a las casas instaladas, me gustaría dejarlo para final, así aprovechamos también a Patricio que nos acompaña y Fernando, pero sí lo que me gustaría decir es, como concepto, hay una muy buena coordinación. De aquí quiero destacar de verdad lo que ha sido al menos la experiencia nuestra. Muy buena coordinación con las gobernaciones, en las regiones, con quienes están a cargo de esto. Personalmente fui varias veces a La Moneda a ver esa coordinación y a contar lo que estábamos haciendo y cómo buscamos soluciones. Y yo veo, en el caso nuestro, de verdad un foco en aportar. Puede que haya, yo digo, de verdad, nuestra compañía que quiera hacer bien el trabajo, pero puede que nos equivoquemos. ¿Por qué digo eso? Porque diría, no puedo garantizar que en todos, pero creo que no está equivocado que en todos los casos, al menos nuestros, la instalación eléctrica se hizo la misma semana que terminaba la casa. Había una coordinación para saber cuándo estaba terminando la casa y mucho trabajo se hizo en forma anticipada. Capaz que uno diga, no, que yo tengo una señora que fue puede que, estamos hablando de sectores rurales que cuesta llegar, puede que alguno no, pero yo doy fe porque hubo un trabajo, sobre todo de Fernando y de Patricio, de verdad comprometido, aparte de nuestra obligación como compañía, de que eso no pasara. Y creo que hoy día prácticamente no deberían quedar casas pendientes, ya las que están terminadas. O sea, de verdad, la respuesta para mí es prácticamente la misma semana, independiente que Patricio, por favor, y Fernando al final aclaremos bien eso. Don Juan Carlos, yo quiero agradecerle a todos, porque varios han hecho ver la complejidad de la labor que hace nuestro equipo, que se saca la mugre en una zona que no es fácil. Y vuelvo a decir, yo sé que nos podemos equivocar, nadie está obligado a lo imposible, nadie está obligado a... Pero sí estamos obligados a un compromiso que es
total. Y por parte nuestra, de verdad les agradezco que así lo hayan destacado, porque ese compromiso, de verdad, ahí sí que no nos equivocamos. Entendemos lo que es nuestra responsabilidad. Francisco, un segundo. Vamos a prolongar por 10 minutos más, ¿ya? Por favor. Porque debemos ir a la sala, ¿ya? Disculpen, trato de ir lo más rápido posible. CAPEX que no podemos hacer. Eso, y proyectos que tenemos nosotros, tenemos muchos proyectos que hemos partido y no hemos podido terminar. ¿Y por qué? Porque hay comunidades que claramente, ustedes conocen la realidad de la violencia rural en algunos sectores de ambas regiones, que hace que tenemos que convivir con eso, pero hay un esfuerzo de verdad en buscar soluciones, y por eso, insisto, fuimos a Finlandia a aprender de una solución eficiente que Chile pueda financiar para poder soterrar todo, y en eso estamos. Regular la plantación de forestales. Te lo dejo al final para que conversemos bien eso, ¿ya? Para así tratamos de repartir un poquito el trabajo. Soterrar ya lo hablamos con el diputado Gea, de eso quiero estar respondido ya. Gracias por demostrar también las dificultades que enfrentamos. Así que voy a avanzar, creo que las cosas se van contestando. De la diputada Joana Pérez, ¿cuántas casas faltan? Vamos a confirmar bien con Fernando y con Patricio, pero de verdad yo hablaría de unidades, ni siquiera de decenas. De las oficinas, nosotros tenemos una oficina en todos los lugares, y salvo la de Montepatria. Monte Águila, disculpa. Excepto una de Monte Águila, que era muy chica, nosotros no hemos cerrado oficinas, hemos ido abriendo oficinas. De hecho, abrimos oficinas en Los Ángeles, nosotros no operamos Los Ángeles. Los Ángeles es responsabilidad de la CGE. Pero es una región donde operamos y al final hemos ido abriendo oficinas. Pero y con Tulmo, en proyecto para abrirla, porque claramente también es importante que estemos presentes ahí. Del resto, creo que en todas las comunas tenemos oficinas y no hemos cerrado, salvo ese caso específico, pero hemos ido abriendo oficinas. Diputada Weiser, evolución del trabajo. Nosotros lo que aprendimos es que al final uno va adaptándose, y le agradezco sinceramente el que levante el punto de los trabajadores. Para nosotros, la seguridad de ellos no es un discurso políticamente correcto, es un intransable que lo vivimos de verdad. Lo que nosotros hicimos hace ya 2 años atrás fue juntar a toda la gente de terreno, a decir cómo queremos trabajar, porque hay alternativas de entrar con protección de carabineros, de sin protección, mira, muchísimas. Y acordamos un plan de trabajo y una forma de socializar los proyectos y de acercarnos con las comunidades con un relacionamiento distinto, con personas que están encargadas solamente del relacionamiento con la comunidad. Y en resumen, hoy día nosotros no entramos con escolta policial, lo que hacemos entrar a las comunidades es entrar con la escolta a la propia comunidad. Y eso se trabaja, y son ellos quienes nos acompañan en la entrada, nos acompañan durante las labores y nos acompañan en la salida. Sí nos ha pasado que por algún motivo de repente estamos a la mitad de las labores y nos quedamos un poco solos, y hemos tenido situaciones que lamentar, las hemos tenido. Pero hoy día la manera de trabajar es esa, y lo que hemos hecho fue decirle a la gente cómo quieren ustedes abordar las camionetas. Hoy día tenemos camionetas amarillas con azul que se ven de lejos. Nos roban más de 20 camionetas al año, hoy día hemos tenido el robo solamente de una, con esa nueva forma, y son decisiones de los propios trabajadores, han sido ellos quienes dicen, así quiero ir abordando. Nosotros ponemos todo lo que está de nuestra parte, ideas, pero al final no hemos hecho nada que no tenga el beneplácito y la autorización de ellos, porque al final son los que están ahí. Si no han ido algún par de personas, muy poco, porque al final ellos se sienten protegidos y al final entienden que estamos haciendo lo posible por cuidarlos, pero de verdad agradezco mucho que se levante el tema humano, porque no es fácil, y lo que nosotros hicimos fue cambiar nosotros. Y don Sergio, entonces tú decías, existe en el ambiente de esta responsabilidad, y la trataba de conversar, pero no de que de verdad se nos atribuye cosas que hasta el minuto hemos demostrado en todas y cada una que no éramos responsables, en todas, y no tenemos ninguna demanda concreta, salvo solicitudes de información. Perdón, se me olvidó la web. Respecto a los cambios normativos, ¿quería hablar tú? Sí. Me quedé con la garganta seca, disculpen. En cuanto a la responsabilidad, hacer presente que no hemos sido, solamente hemos sido requeridos de información por la Fiscalía y por algunas policías. No hemos sido formalizados en estos últimos 5 años por temas de incendios forestales y demandas civiles de indemnización de perjuicio, claro que hemos recibido, pero no tenemos formalizados en las empresas. ¿Propuestas de cambio legales? Y en cuanto a las propuestas, Francisco lo dijo muchas veces, las empresas eléctricas en general son empresas reguladas por el Estado, y el foco de la empresa eléctrica tiene que ser la calidad y la continuidad del suministro eléctrico. Esa tiene que ser la única preocupación de una empresa eléctrica. Por lo tanto, la regulación tiene que ir
por el lado de los árboles y por eso insistimos tanto y mostramos videos con árboles que son plantados en cercanías del tendido eléctrico. Hay una pauta de prescripciones técnicas de CONAF que lamentablemente los propietarios no la cumplen. Hay planes de manejo forestal que deben presentar las empresas o los propietarios que plantan árboles y que tampoco es fiscalizado. Hay cortafuegos que deben tener las plantaciones forestales y que no es responsabilidad de una empresa eléctrica. La única responsabilidad de la empresa eléctrica tiene que ser la calidad y la continuidad del suministro y no otra. Eso, diputado Bobadilla, espero haber respondido su inquietud. Gracias, Loreto. Señor presidente, solo para responderle a la diputada Flor Baize, de las viviendas clientes nuestros, ese match que se hizo entre la entrega de viviendas Segnapred y clientes nuestros, nosotros tenemos 6 solamente pendientes que estamos ejecutando y hay 6 viviendas que están en proceso de construcción. Entonces, esas 6 estamos esperando que las terminen de construir para nosotros después luego ejecutar la instalación y la conexión eléctrica. Y de los no clientes nosotros estamos avanzando ya, era el espíritu, como decía nuestro gerente general, vamos a seguir avanzando. De hecho, ya de esos tenemos 64 casos ya listos, ya con energía, 38 en construcción, 145 en levantamiento de factibilidad. Hay que recordar que aquí son casas muy alejadas. Estas personas no eran clientes de Frontel, entonces están muy lejos. Estamos chequeando en qué parte y a qué nivel, porque están básicamente en la cordillera Nahuelbuta, en Santa Juana, y 35 que no es posible ejecutarla, que están fuera o están muy lejos. Entonces estamos revisando esos casos. Entonces la mayor cantidad hoy día las tenemos, o sea, la mitad más o menos, poco más de la mitad, está entre levantamiento y en ejecución. Y hay un porcentaje que lo tenemos que informar y conversar con Segnapred cuál es la solución, porque ellos iban a ver otras alternativas también de posibilidad para esas familias. Bien, gracias Fernando. Don Patricio quería también hacer una intervención. Don Patricio. Si me permite, señor presidente, señores diputados, saludamos también a todos los señores diputados que se encuentran en la sala y en forma telemática. Sí, un poco también la respuesta del diputado Radguer. Sí, efectivamente, en la zona de queda alguna casa de habitación que no están con su instalación ejecutada, porque ha habido muchos problemas y eso ha sido a lo largo de toda la región, incluso nosotros hemos tenido que dar alguna solución. Han venido muy mal construidas por parte de la instalación interior, por lo tanto nosotros hemos tenido que también aportar, ¿cierto?, con nuestro conocimiento para poder lograr conectar las casas, si no, muchas casas no lo hubiéramos conectado. Y nos pasa lo mismo que en la octava región. Hay unas casas que se trasladaron, unas siendo clientes, trasladaron su casa de habitación en lugares muy apartados, por lo tanto ya pasa por hacer una nueva factibilidad, pasa por hacer una red de distribución, ¿ya? Y también hay otras que no son clientes, que nunca fueron clientes, pero que también la empresa, ¿cierto?, en su rol, ¿cierto?, también quiere conectarla, pero esas casas están mucho más alejadas del lugar donde fue el incendio, por lo tanto también tenemos que construir nuevas redes de distribución y eso obviamente que tiene un tiempo diferente, pero en las casas hemos tenido una muy buena coordinación con la Senapred, hemos tenido una muy buena coordinación con el gobierno de la zona, por lo tanto no hemos tenido requerimientos, ¿cierto?, o reclamos por parte de estas autoridades. Esto es lo que quería agregar, señor presidente. Gracias, don Patricio. Bien. Para concluir, no puedo dejar constancia de lo siguiente. Invitamos a votar brevemente. Sí. Muy breve, es que quería que nos diera esas cifras, por favor, por escrito, que la pida la Secretaría, porque no me quedó, fue muy rápido, y estoy 140 más 30 y algo, estoy hablando de 200 casi, entonces no es menor. Eso de no ser cliente, y por eso necesito, por favor, presidente, que envíe esa información a la Secretaría, tal cual como lo está pidiendo, y también me gustaría que una pequeña minuta respecto de las mejoras legislativas que nosotros pudiéramos impulsar desde la Cámara. Okay. Bien, les decía lo siguiente, invitamos a 2 empresas, una no respondió. Quiero destacar, reitero, y lo dije al principio, la disposición de Frontel desde el principio, y para los diputados que no estaban presentes,
Yo mencionaba de que aun cuando la empresa no fue invitada, nos acompañaron como oyente en la visita a las regiones de la Araucanía y del Biobío. Y eso da cuenta de la disposición de la empresa para poder colaborar con esta comisión investigadora. Quiero, Francisco, agradecer esta disposición, que creo que es un ejemplo que muchas otras empresas debieran seguir en el futuro. Agradezco sinceramente a Loreto, a Fernando, a don Patricio y, por cierto, a ti, Francisco, tu participación y el aporte en esta comisión. Tengan la certeza de que lo que han expuesto va a ser insumo importante para nuestras conclusiones. Bien, y por haberse cumplido el objeto de esta, se cierra.